Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Fede, bien, gracias. Aquí casi empezando el nuevo año, ¿no? Este nuevo 2023. Casi. Bueno, Ok. no sé, es que ya es 5, ¿no? O sea, ya pasaron 4 días. Entonces, pues aquí, así que con la mejor de las actitudes, ¿no? Esperando que sea un año lleno de mucho aprendizaje y proyectos. Yo pensé que estabas pensando como estamos en el 33 de diciembre y dije, ya empieza el 1 de enero. Y bueno. Sí, ¿verdad? Por allá hay un meme. No, pero no. Yo sí ubico bien dónde estamos parados. Ok. No es tema para mí. Pero pues bueno, triste porque acaban las vacaciones, ¿no? Y pues contento porque pues es un año más, ¿no? Por ahí un compañero me recomendó un libro que se llama El año de las 12 semanas, ¿no? Que Ok. como que tratan de ubicar qué es lo que haces y cómo inviertes tu tiempo, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa. ¿Y tú, Fede, cómo estás? Yo acabé gordo, hazle como quieras, fíjate. Estas fechas, la verdad, tengo una hermana a la que quiero mucho. Bueno, tengo varias hermanas a las que quiero mucho, pero tengo una hermana que quiero mucho que guisa delicioso. Ok. Entonces, tú sabes que de por sí las fechas invitan a comer y luego comes delicioso. No, bueno, pues es una invitación a, hola peso, acomódate otro kilo, ¿qué importa? Así ando. Gordito pero contento, fíjate. Y además, ¿no? De forma natural, el mismo invierno, el frío, invita al cuerpo, ¿no? Como a almacenar un poco más de energía. Porque, bueno, antes de vivir en sociedades, pues no sabíamos cuándo íbamos a comer, ¿no? Teníamos que ahorrar ahí energía. Pero bueno, ahora sí que mientras sea un peso lleno de amor, ¿no? Y espero que la invitación se acabe, como dices, con el invierno y se vayan los kilos, porque si no va a ser un problema todo el año. Pero Pero muy a gusto, qué bueno. terminando el año en familia, conviviendo, empezando con muchos problemas y muchos objetivos al mismo tiempo sobre diferentes situaciones. Ya saben, las sesiones, retos sobre todo. No le diría problemas, yo le diré retos, fíjate, porque todos tienen solución y tiene su proceso como ya en mi mente. Entonces, son retos. Sí, o temas por resolver, ¿no? No, los temas los estudio. Retos, ya dije Misterios por retos. resolver. Está bien, tus retos. Y pues Fede, hoy es 5 de enero y ayer 4 de enero aquí en México se celebró a los periodistas. Ok. Así que muchas felicidades a todos los periodistas, a todos los que se dedican a esta profesión. Yo la verdad nunca por mi cabeza cruzó dedicarme a hacer algo así. Pero honestamente creo que, bueno, desafortunadamente aquí, ¿no? En México está un poco feo, ¿no? O sea, como que de repente hay muchos intereses, ¿no? Que valen más que la vida de las mismas personas. Entonces, pues bueno, de mi parte espero que estén cuidando y pues bueno, ¿no? Sigan haciendo su trabajo. Yo creo que como en todas las profesiones, los periodistas hay buenos y hay algunos que no son tan buenos. Fíjate que ahorita que lo estás diciendo, Iván, en la prepa iba conmigo en el mismo salón la hija de un periodista que vino del sur, de América del Sur. Se vino a exiliar a México porque su labor periodística le trajo problemas, ¿no? Y tuvo que salir de su país. Primero entiendo que salió él y luego ya su familia lo alcanzó, como para evitar sospechas. Y en ese entonces el contexto en México, aunque pues sí, seguramente había puntos negros, la verdad es que era mucho más tranquilo el trabajo del periodismo. Hoy por hoy, pues sabemos que desgraciadamente la violencia ha alcanzado pues dimensiones bastante desproporcionadas, ¿no? Es lamentable y los periodistas pues creo que es uno de los campos más vulnerables, Iván, que en el hacer de su trabajo del día a día pues de algún modo están vulnerables. Yo lo único que les quiero decir es mi respeto, ojalá y que ejerzan su profesión con toda la pasión con la que un día empezaron y que espero que se mantengan a salvo haciendo ese ejercicio. Sí, sí, ahora sí que,
Y que también el trabajo que desarrollen pues siempre sea como con un afán, ¿no? De informar y de como de lo que luego insisto, ¿no? De Freud, que hablaba de impulsos de vida e impulsos de muerte. O sea, que la información que se obtenga y compartan permita crecer, ¿no? O resolver un tema y no simplemente ahí hacer como grilla y barulla y cosas, ¿no? Porque de repente, uh, no sé tú qué opines, pero yo creo que este tema del periodismo y las redes sociales y las cadenas de información tienen muchísimo poder. Ay, no, sí, totalmente. Y en el ejercicio de su profesión, Iván, de repente, por eso decía lo de la vulnerabilidad, Iván, porque a veces el hecho de que, por ejemplo, que hagan una denuncia de algo que no esté bien, va a haber gente que los va a satanizar y los va a criticar, pues, obviamente quien esté a favor de esos intereses. Pero todos los demás que estamos aquí expuestos y que alguien alce la voz y diga, ¿sabes qué está pasando esto? Tenemos que mejorar esto, pues se me hace primero valiente para alzar la voz, donde algunos no se atreven a hablar, ¿no? Y segundo, de que nos permitan conocer cómo está evolucionando nuestra sociedad. Digo, hoy estamos hablando muy de aquí de México, pero sé que en todo el mundo esta labor periodística es valiosa y claro que tiene mucho peso y mucho poder. Sí, sí. Y bueno, ahorita retomaremos el tema, ¿no? De la información y las redes sociales. Sin embargo, bueno, a todos los que siguen a esta labor, muchas felicidades, ¿no? Esperemos siempre tengan una carrera deslumbrante, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Que nunca se vea comprometida ni su integridad ni su persona, ¿no? Y claro que en el ejercicio, cuando acaben su vida laboral, ojalá y se sientan muy orgullosos de todo lo que hayan logrado. Les deseo un excelente día. Gracias. Gracias y muchas felicidades a todas y todos los periodistas. Y otro día que tenemos, Fede, que no es hoy, pero es mañana, porque mañana es 6, es el Día de los Reyes Magos. Bueno, pero la magia empieza hoy, Iván. Tenemos que dejar la cartita al pie del árbol, en un zapato, para los Reyes Magos. Y mañana seguramente algo aparecerá. Esa magia se da. Digo, aquí en México tenemos muchas tradiciones. Una de ellas es esto que les acabo de compartir. Y créeme que esa cara al día siguiente, cuando amanecen y los niños encuentran algún obsequio de los Reyes Magos, es de lo mejor que tengo en la vida. Es muy bonito ver a los niños sonreír con esa magia y esa sorpresa reflejada en sus rostros. Sí, sí, yo recuerdo. Y pues, afortunadamente, ¿no? Yo sigo siendo cliente también. Entonces, Ok. creo que eso también es una lección, ¿no? Para esos Reyes Magos. Que está muy padre que le traigan a los niños, pero también se vale traerle a los niños interiores de los adultos, ¿verdad? Ah, sí. Yo te platicaba. Digo, el año pasado mi mamá ya nada me felicitó. Así como que, hijo, qué bueno que estás bien, te trajeron algo los reyes y yo, no. Y ya se quedó así como que, Pero hasta años anteriores te puedo decir que a mí los reyes, mínimo un chocolate o un dulce, sí me traían. Ok. Sí, sí, pues ahora sí que es un tema de actitud. Así que espero que se hayan portado muy bien. Y pues esperemos que mañana todos tengamos muchos regalitos. Y a los que les aparezca un trozo de carbón, acuérdense por qué. No estén cuestionando por qué fue. En fin, pues Fede, si estás listo, porque yo ya estoy listo, creo que podríamos empezar este año con nuestro nuevo tema. Sí, sesgos cognitivos. Antes de entrar a materia, ¿a qué te sonó la primera vez que viste tus sesgos cognitivos, Iván? Pues bueno, pues cognitivos, pues como psicólogo, pues me hace mención a temas de los procesos mentales, ¿no? Ok. Que ocurren en la mente de las personas, de los humanos. Y sesgos como desviaciones, ¿no? Como alteraciones, como una bifurcación, o sea, no sabía cómo decirlo, o sea, un sesgo sería como una especie de desviación, ¿no? En un Ok. proceso dentro de nuestras mentes. Eso fue lo que podría decirte. ¿Y ahora? Ahora, pues ahora yo sé otras cosas, pero antes de pasar a ahora, ¿y a ti? ¿Cómo te suena? ¿Qué interpretabas por sesgos? Fíjate que la primera vez que yo oí la palabra sesgos fue una vez que estaba en plática de adultos, de señoras, quejándose de una tela sesgada.
Y yo veía que alzaban una tela y la bajaban, y volvían a alzar la tela y la bajaban, y estaban acaloradamente discutiendo que la tela sesgada, y por qué la tela sesgada, y por qué vendían tela sesgada. Y yo veía una tela bien bonita, Iván. Y yo decía, pues no sé por qué se quejan si está bien bonita. Recuerdo perfecto que el fondo era blanco y las flores eran como violeta y como moradas, con una enredadera en el fondo. Entonces, yo de pequeño yo decía, pero si está bien bonita. ¿Para qué se están peleando por esa tela? Y en mi mente pues se quedaba con que sesgada era bonita. Y yo decía, ¿se están quejando porque está bonita? Pero nadie me explicó por qué. Después, en algún momento salió una plática, mucho tiempo después, y decían que la tela sesgada no servía porque venía como en diagonal en vez de horizontal o vertical, que se había tejido mal y era difícil manejarla. Yo decía, ay, pues la pongan como mantel, que la borden a mano y san se acabó. No, todavía en mi mente no entendía esto de los sesgos. Más adelante en un área de matemáticas que dijeron los sesgos y son errores, decía, me fui hasta mi tela, Iván. Pero sigue siendo hermosa en mi mente, ¿eh? La sigo recordando perfecto. Sí, la primera vez fue algo muy doméstico el tema Sí. y dije, pues sesgo es bonito porque se ven bien bonitas esas flores, Iván. Sí, sí, de hecho a mí la palabra no sé por qué, pero me parece interesante, un sesgo, ¿no? Una desviación. Y bueno, y justamente, ¿no? Ya lo comentaste, quizás el origen de esta palabra sea de las matemáticas, ¿no? Entrando en materia, de acuerdo con lo que encontré, dicen eso, ¿no? Que un sesgo son errores sistemáticos que cometemos todos y todas en nuestro razonamiento, en nuestra atención, en la memoria, en la forma en que percibimos el mundo y la manera que le damos sentido a lo que nos rodea, ¿no? Eso fue lo que yo encontré, no sé si tú estás de acuerdo. Sí, y fíjate que ahí nació mi curiosidad. Dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un sesgo y un error? Porque literalmente me decían que los sesgos son errores que ocurren. Y decían que la única diferencia es que la situación de los sesgos ocurren por problemas metodológicos. Y a diferencia de los errores aleatorios, se pueden evitar. Yo dije, ok, mira qué interesante tú. Pero errores, pero tú ya estás hablando de otro tipo de cosas, o errores al hacer algo o errores cognitivos. Errores en matemáticas, en estadística, te dice que si hay un error metodológico, te va a producir un sesgo, Ok, que es un error metodológico. sí, pero regresando al tema de psicología, ¿existen errores cognitivos? Claro, los errores cognitivos, es que curiosamente fíjate que yo al buscar quién empezaba a estudiar los errores cognitivos, te decían precisamente que habían sido establecidos por una persona de otra área de las ciencias que curiosamente empezó a estudiar psicología. Y al estudiar psicología, de los primeros elementos que él empieza a exponer son los sesgos cognitivos. Y entonces hace un cruce, Iván, entre la matemática, la física y la psicología. Y dice que los sesgos cognitivos para él son errores que se pueden evitar y que tiene que ver en cómo se construye el conocimiento y cómo se aplica el conocimiento previo. Ok, ok, va. Entonces finalmente el estudio de los sesgos cognitivos tiene sus orígenes también en un tema ahí, están vinculados con las matemáticas. Sí, que yo creo que todas las ciencias en general tienen algo con alguna familia de otras ciencias. Lo curioso de los sesgos cognitivos es que la estructura primaria que les dan como un error metodológico o un error o una variación a lo que debería de ser una frecuencia única es precisamente el lenguaje. Nos regala el lenguaje de las matemáticas para empezar a describir los sesgos. Y cuando se mezclan con lo cognitivo, empiezan a dar una estructura de por qué algo funciona de una manera y encontrar una lógica de cómo hacer que varíe ese resultado. Sí, sí, porque ahora que lo mencionas, en un artículo de Ilusiones y sesgos cognitivos por Elena Matute en 2019, encontré que ellos como investigadores comentaban que los sesgos cognitivos podrían ser reproducidos, ¿no? O sea, que había forma en la que los investigadores podían provocar los sesgos de tal forma que pudieran evaluarlos, ¿no? En los participantes de sus estudios, evidentemente sin comprometer la integridad de los participantes. Y que un problema de este tema de los sesgos es que, por ejemplo, en la mercadotecnia, las empresas de publicidad, las redes sociales y las grandes plataformas de internet, a través de sus algoritmos de inteligencia artificial,
a menudo son diseñados con el propósito de sacar provecho de estos sesgos cognitivos. O sea, digamos que así que es como una falla en la Matrix, ¿no? Que algunas empresas están como usando para poder sacar provecho. Y el tema o lo delicado de los sesgos cognitivos es que a veces pueden tener consecuencias fuertes para los usuarios, ¿no? Para las personas. Yo creo que en general los sesgos cognitivos son errores del pensamiento. Influyen en las decisiones diarias y aunque empezaron a describirse desde 1970 y algo, hay un estudio que en Perú se realizó en el 2022 y dicen que actualmente se considera que no hay una actividad intelectual que no sea afectada por el fenómeno mental de los sesgos cognitivos, que están determinadas por las circunstancias y favorecen el cometer errores. Y hablando del impacto que dices, más bien yo creo que en mi mente, y es una opinión personal, por ejemplo, los grupos focales. Nosotros como psicólogos establecemos un grupo y empezamos a sondear una opinión, considerando que alguien tiene una tendencia cognitiva hacia algo o que agrupa una característica por algo. Y entonces hacemos una intervención y recogemos los resultados y consideramos que hay un sesgo cognitivo ahí influyendo en ese grupo, porque no estamos seguros de las capacidades ni de todo el conocimiento, pero hay una tendencia y existe este famoso sesgo que nos dice qué pasaría si lo que aplicamos, entonces lo que recogemos. Ok, Fede, y quizás antes de seguir hablando de errores y sesgos, ¿qué te parece si lo aterrizamos, ¿no? Para quien nos escuche. A ver. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de personas del mundo, ¿no? Uh-huh. Y pensamos en la forma en que se representa al mexicano, ¿qué imagen te viene? Yo recuerdo perfecto que en Gringolandia nos tienen a alguien sentado, indígena, con guaraches, un zarape, un sombrero y recargado en un cactus. Exactamente, ¿no? Ah. O sea, esa imagen que quizás los americanos, ¿no? Los estadounidenses puedan tener los mexicanos, podría considerarse como una especie de sesgo, porque dicen mexicano y piensan automáticamente en una imagen así, ¿no? Porque es como una caricatura. Uh-huh. Yo, por ejemplo, pienso en japoneses, ¿no? Y pienso en personas blancas, chiquitas, ojos rasgados, con una cámara, ¿no? A todo donde van le están tomando fotos. Yo iba bien hasta que le puse un kimono a todos ahorita que dijiste a los japoneses. ¿En qué otro? Por ejemplo, si habláramos de ciudades, ¿qué te viene a la mente cuando digo París? La Torre Eiffel. Ok. A mí me viene, por ejemplo, la Ciudad del Amor. Okay. Cuando hablo de Nueva York, ¿qué te viene a la mente? Luces y edificios. Ok. A mí me viene la Ciudad de la Moda y la Estatua de la Libertad. Ay, algo quieres, yo no sé. ¿No? A ver, por ejemplo, intervención. ahora en China. En China hay el aloz con palillos y ojos rasgados y piel amarilla. Ok, a mí me viene en la cabeza un país con la mitad del mundo, ¿no? Viviendo en ese país. A lo que voy es que finalmente con estos ejemplos, a ti, tú que nos escuchas, todas esas ideas, ¿no? Como todas esas preconcepciones, imágenes o palabras que tenemos asociadas a algo, por ejemplo, a un tipo de nación, a un país, ¿no? Imagínate que a nosotros que somos mexicanos nos están reduciendo a una imagen, ¿no? De una persona descansando, cargada en un opal, con un sombrero, con guaraches y con rasgos indígenas, ¿no? Que no está mal y que al contrario, si habrá gente que cumpla con ese perfil, pero ¿qué será? ¿El 5% de la población mexicana? Antes, a mí me gustaría identificar algo en este ejemplo. Sí puede ser el 5%, respondiendo a tu pregunta sí, pero déjame nada más darte un contexto. Esto de la imagen del mexicano recargado en un cacto, yo tengo el conocimiento de que alguien tiene ese conocimiento. Y esto que nos preguntábamos de los países que me decías, por ejemplo China, y yo te decía algo, son datos verídicos, a lo mejor obtenidos de internet, a lo mejor obtenidos de la red, o un atlas, o un pariente, o una persona que conoce y te dijo, mira, pasa esto. O por ejemplo, una ciudad que tú visitaste y dijiste todo lo que te refirió, ¿no? Sin embargo, los sesgos cognitivos usualmente no se basan en el conocimiento ni adquirido ni directo. Son precisamente, entonces, como alters, como a un lado del conocimiento adquirido
que no tienen una fundamentación, ¿vale? Sí, pero lo que yo voy Directa. con estos ejemplos es Ajá. que aún así, esa imagen que nos puede venir al pensar en un país es una forma de sesgo, porque tú ya estás resumiendo un universo a una forma de ser, a una caricatura, a una estructura arquitectónica, a algo. O sea, desde el momento en que nosotros estamos reduciendo un universo en algo como tan simple, ¿no? Que puede ser como en pro o en contra, en este caso de esta nación, de las naciones que hablamos, ya estamos sesgando la realidad, o sea, ya no estamos apreciando que así como en México existen personas de ojos verdes y güeritos, existen personas negras, existen personas de rasgos indígenas, existen personas de rasgos morenos, morenas, ¿no? Altos, chaparros, gordos, delgados, de todos colores, ¿no? Y de todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Digo, uno de los hombres más millonarios del mundo es mexicano, ¿no? Claro. Entonces, a lo que iba era eso, o sea, desde el momento en que tal vez nosotros andamos por la vida, ¿no? Con ciertas ideas, ¿no? Que me dicen, oye, ves una persona mayor, no, pues hay que como hablarle de usted y guardarle mucho respeto. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a que es una persona mayor y se les tiene que respetar. Pero, ¿qué tal si vamos a la casa de esa persona mayor y resulta que nadie de sus hijos le habla, ¿no? O que la esposa, no sé, vive aterrada, ¿no? Porque es un señor, abusador, ¿no? Entonces, por una parte, estamos guardándole respeto, ¿no? Uno que no lo conoce, pero si ya conoces más a la persona, resulta que esa persona, pues, no es una persona que se haya gastado, que se gane el respeto por su forma de vida, ¿no? Quizás Claro. por los años sí, pero no por su forma de vida. Entonces, a lo que iba con estos ejemplos es que son como ideas, ¿no? Preconcepciones que vamos adquiriendo, que vamos teniendo sobre muchas cosas que vamos viviendo, conociendo, y que no necesariamente son verdad. Sí, pero creo que mezclas tres dimensiones y puede ser un poquito más confuso para nuestros oyentes, Iván. Mira, Jung, por ejemplo, con los arquetipos, él describe como de una manera específica y puntual cómo son cada una de las características de las personas y entonces podemos entrar como en carriles y encontrar a diferentes tipos de personas y con esa tendencia ubicar a personas similares que tienen características de conocimiento y de lector similar. Entonces los arquetipos te dan como una manera de poner una etiqueta a un tipo de personas y los identificas. Pero no es su conocimiento. Es la primera. Los arquetipos o este tipo de tendencias de personas no necesariamente implican un sesgo, implican un conocimiento, algo real, por agrupar solamente. No porque todas las personas cumplan con el arquetipo al 100%, ¿vale? En el manejo de la información, te decía yo, todo lo que sea real, si tú viajaste a Chiapas, yo no recuerdo Chiapas, por eso te digo que tú ya te eché la culpa. Entonces, si tú viajas a Chiapas y tú me dices, oye Federico, fíjate que bajando del aeropuerto de Chiapas, inmediatamente vas a encontrar a una señora bajita que vende tal comida. Tu conocimiento, que es real, viene ahora conmigo y yo digo, en el aeropuerto de Chiapas todo el mundo vende comida, ¿no? Entonces ya ni como. Entonces tu conocimiento real ahora se convierte en una tendencia para mí, pensar que puedo llegar sin comer a un lugar. Pero ahora imagínate esa información que ya pasó, en este caso a mí en segundo plano, hay una conversación y yo llego diciendo, no, todos en Chiapas ni comen. Cuando llegan al aeropuerto, comen. Entonces hay una persona que ya recibió esta misma información diferente. Yo generé un sesgo, tú no, porque tú tienes la fuente original, tú tienes la fuente real. Pero aunque yo haya vivido algo, yo puedo sacar una conclusión o una idea que me acompañe por Claro, vida claro, para y allá no voy, necesariamente ser. para voy. Normalmente, por eso me iba con tu primera imagen de primera fuente, tienes una información y tienes una tendencia real que sacaste de tu propia experiencia. Cuando viene la mía, yo no tengo una experiencia real, pero tengo una tendencia que es tu información. La tercera mano ya llegó distorsionada y ahí evidentemente tenemos un sesgo cognitivo. Es muy claro de identificar. En mi caso, ¿cómo identificarías en mí el sesgo cognitivo? Pues ni siquiera he ido a Chiapas. Entonces, inmediatamente yo ya tengo un sesgo. Positivo o negativo, pero yo ya tengo un sesgo. ¿Vale? ¿Cómo puedo identificar en ti que eres la primera fuente de este ejemplo? Bueno, pues pensar en tu caso que tú piensas que en los aeropuertos se facilita que abriendo la puerta, alguien venga y te pueda ofrecer comida, ¿no?
En los tres son diferentes niveles de información y generan diferentes tipos de sesgos, ¿vale? Ese era lo que te quería hacer ver. Los sesgos cognitivos son muy fáciles de sembrar y nuestra mente, al buscar alternativas de la realidad u oportunidades de resolución o una modificación, empieza a generar posibilidades. Los sesgos se originan cuando se desvían de la realidad. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Porque en el ejemplo que dimos al principio, como que siento que no estaba tan claro. Por eso me quise regresar en el ejemplo y decirte sí a todo, solo separemos las dimensiones. ¿Cómo podemos identificar? Porque ese es uno de los grandes temas de este, valga la redundancia, de este tema en particular, ¿no? ¿Qué son los sesgos? ¿Cómo se identifican? Y si todo el mundo los podemos tener, por ejemplo. No los podemos, todo mundo los tenemos. Pues yo no he entrevistado a todo el mundo. La tendencia dice que sí, pero yo a todos todavía no acabo, ¿sí? No, pero o sea, justamente se comenta que es algo natural, o sea, no es algo que esté mal, ¿no? O sea, no es como, ay, es que tengo tales sesgos. Oye, Más Iván, bien es un tema de nuestra propia evolución natural y de nuestro cerebro que busca soluciones rápidas, ¿no? A situaciones que hemos ok, vivido. un chascarrillo y me estaba riendo, pero aquí el compañero anda muy intenso. Les voy a decir que las únicas personas que creo que no tienen sesgos cognitivos son los que no acaban de desarrollar sus funciones primarias. ¿Y qué es Ello una es función primaria? aquel que hace una abstracción, por ejemplo, hablar de un objeto que no está enfrente de ti y que puedes recrearlo en tu memoria. Los niños pequeños, por ejemplo, viven directamente de esa experimentación directa sobre el objeto. Entonces, todo el mundo no, y los niños forman parte del mundo. No, pero también a los niños les podemos ir creando sesgos. Ah, tú lo acabas de decir, pero aceptaste indirectamente que tenemos que crearles. Sí, no, pero yo opino que también los niños desarrollan sus propios sesgos. No, y hay Por una corriente ejemplo, interconductual de la psicología que dice que los sesgos cognitivos no existen, Iván, ¿en qué? en ninguna persona. Es una corriente psicológica. La interconductual habla mucho de Ah, la bueno, variación pero de... ya estás hablando de otra corriente que contradice. Ah, tú me preguntaste y yo te contesté. Sí, bueno, entonces, el punto es que, imaginen, por ejemplo, bueno, yo siempre he dicho que nosotros cuando llegamos, ¿no? Tenemos nuestros ojos y vemos el mundo, ¿no? A través de un gran ventanal, ¿no? Y a medida que vamos viviendo, ¿no? A medida que la vida nos va enseñando cosas, que nuestros papás nos enseñan cosas, que en la escuela aprendemos algo, que el mundo nos va retroalimentando, nos va como, a- compartiendo cierto tipo de conocimiento, esa ventana pues se va tapizando, ¿no? Y se va llenando como de cortinas y en algunos casos pues la ventana queda muy cubierta, ¿no? Casi ya no vemos nada de lo que es la realidad y en otros casos queda como muy abierta todavía, ¿no? Nada más quedan como las cortinas a los costados. Eso que nos está impidiendo ver la realidad, yo digo que son los sesgos, porque son formas que vamos aprendiendo que nos permiten como atender la vida día a día y que no necesariamente es correcto o es algo real, ¿no? Sí, Iván, y yendo más hacia ese sentido, fíjate que me dejaste pensando, porque ontológicamente y como sociedad, nuestro contexto nos va moldeando, ¿no? No diría formando, pero sí moldeando. Es decir, cuando tú le explicas a un niño que es una cuchara, pues le dices que sirve para comer, ¿no? Pero si nos retraemos un poquito, cuando a mí me empiezan a explicar algo que no conozco, es un objeto frío, es metal, y lo veo con una forma, digo, no sé para qué servirá esto, ¿no? Y de repente llegas tú y me dices, esto es una cuchara, y la cuchara sirve para comer, y yo, ah, caray, pues no lo veo con comida. Ah, no, bueno, la comida está acá. Pero esa función social que ya mucha gente en el mundo le da es algo que ha traído de historia y herencias como no tienes idea. Si alguien me podría decir, sí, sí, pero las primeras cucharas fueron de madera y a lo mejor alguien las hizo de otro material y fíjate que yo conocí una cuchara de piedra y me pueden decir todas esas cosas y las voy a creer. Pero hoy en mí, ese contexto de cuchara es un utensilio que en muchos países conocemos que sirve para comer. Sin embargo, si ahorita hablamos con un albañil y le decimos, oye, ¿me pasas la cuchara?
Entonces choca otro concepto, porque para un albañil una cuchara es una herramienta con la que él va a construir. Sí, y que tiene otra forma diferente. Exactamente. Y entonces cuando yo llego a cualquier otro contexto, le digo, dibujen una cuchara. ¿Cuál van a dibujar? La que su conocimiento previo o la referencia más cercana tenga en su contexto. Pueden poner un instrumento para comer o pueden poner un instrumento para construir. Y ahí ya hay un sesgo. Sí, sí. Sí, y es a lo que voy, ¿no? O sea, depende ya mucho de lo que cada uno va aprendiendo. O sea, quizás si a mí me hubiera tocado nacer en una familia muy religiosa, yo hubiera aprendido, pues no sé, toda la ideología alrededor de la religión de mi familia, hubiera limitado muchas cosas, hubiera creído posibles otras tantas y no hubiera aceptado muchas otras, ¿no? Si yo hubiera nacido, por ejemplo, en Europa, quizás la idea de pensar de que las personas sigan usando plástico, no sé, para ir al súper, pues me sería inverosímil, ¿no? Porque ¿cómo usar plástico para ir al súper? O sea, pues más bien tú lleva tus bolsas, ¿no? De tela o tus trastos y tú sírvete de tal forma que no contamines, ¿no? O sea, ya depende de cada tiempo y cada época, ¿no? Y de las oportunidades que cada uno va teniendo a lo largo de las vidas. Y quizás regresando un poco, ¿no? Al origen o al tema de por qué este tema. O sea, ¿cuál es la relevancia de nosotros como personas conocer sobre los sesgos cognitivos? ¿Por qué nuestro interés de compartir este tema a los escuchas? Híjole, yo me voy a entrar como media hora con esta respuesta, pero te voy a dar dos respuestas que se me ocurrieron. La primera es el intercambio entre las personas. Yo soy una persona transgeneracional, es decir, yo convivo con personas de 80, 90 y hasta de 5 años, o sea, piensen de arriba abajo por edades. Entonces, de repente cuando alguien me pregunta, por ejemplo, un niño llega y me dice, oye, ¿por qué se oye eso? Y me están señalando un aparato reproductor, un radio. Y yo te diría, pues mira, pasa, y le empiezo a decir todo lo que sé en el contexto actual de esta era digital, diciendo, ¿no? Cuando alguien de 90 años te platica que ellos cuando eran niños no había radio, no había luz, no había medios de comunicación y bueno, te da su contexto y le preguntas, oye, ¿y la primera vez que te dijeron el radio? Y te va a dar una explicación. Yo estoy en medio, Iván, cuando yo conocí, la primera vez que yo conocí tendría como 3 4 años, un radio, era un radio azul, que era la novedad. Y en ese momento oí que alguien hablaba dentro de una cajita azul y no sabes cómo la destriple la pobre buscando un señorcito allá adentro. Y entonces yo he batallado mucho en los sesgos cognitivos porque yo tengo diferentes contextos y se cruzan y se mezclan. Entonces recuerdo que alguien la primera vez que me dijo, oye, ¿y tu crush? Y yo, no manches, no, traigo agua. Porque entonces para mi generación un crush era un refresco, era una bebida de mandarina deliciosa y que era muy famosa y que cuando te portabas bien en casa, pues te daban de premio un crush. Entonces salgo, pasan mucho tiempo y en algún momento me dice tu crush. Yo dije, no manches, tenía que haber traído algo de beber. Imagínense que me estaban hablando de una relación, de una persona y era algún punto interesante y yo ya navegaba en otro. Era un sesgo cognitivo, Iván. Y he vivido como muchos a lo largo de mi vida, donde he tenido que redescubrir conceptos que para mí, claro que son seguros y claro que los viví, sin embargo, hoy en este contexto es variado y muy distinto. Eso sería mi primera respuesta. La segunda, como psicólogo, fíjate que cuando alguien viene y me dice, híjole, tengo problemas porque mi esposo me abraza mucho, y entonces digo, ay, esta señora de ser re arisca tú, ¿no? Aquí en México arisco es que no quieres que te abracen y quieren que te hagas como periférico. Y entonces, pues empiezas con una idea preconcebida de cuál es la problemática. Y ya cuando te empieza a decir, no, es que me abraza, es decir, en cuanto empieza a secarse es nocivo, me dice, me está quemando, me abraza. Y entonces ya es una situación gramatical. ¿Ves? Entonces, como que ha sido, ¿cómo decirles? Por una línea, por un sentido en cuanto a mi historia, como imagínense que estoy trazando líneas horizontales y de repente al estudiar y encontrar otros contextos hago unas líneas verticales. Entonces para mí hay un gráfico al momento de hablar de sesgos cognitivos y tengo que trazar como coordenadas para mapear ¿dónde estás? Exactamente, contextualizar con quién estoy hablando
y buscar en qué sentido quiere avanzar. Sí, y justamente eso es como que la parte interesante de los sesgos, ¿no? Entender que nuestra realidad no es la misma que la de la persona con la que estamos interactuando, eso nos da la posibilidad de comunicarnos mejor, comprendernos mejor, ¿no? Al preguntar y con eso pues quizás llegar a acuerdos, ¿no? Y además resolver problemas, mejorar la comunicación, trabajar mejor en tareas comunes de pareja, establecer objetivos comunes cuando estamos en el noviazgo, establecer objetivos de crianza para un menor. El hecho de que yo les dé esta cuadrícula quiere decir que a lo mejor si yo estoy conociendo a una mujer y quiero hacer una familia, yo tengo un contexto y tengo algo que me nutre en mi conocimiento. Y aparentemente lo estoy haciendo con alguien de mi generación y en mis conocimientos. Sin embargo, al momento de hablar, yo puedo estar hablando en una dimensión y otra persona puede ir avanzando en otra y los dos nos amamos y pensamos en tener una familia. Y esta parte de los sesgos cognitivos para mí es lo que me llamó a decir, híjole, creo que sí es necesario ponerlo en la mesa, discutirlo y discernirlo, porque efectivamente en muchos sentidos y en muchas dimensiones existen los sesgos cognitivos. Me hiciste recordar que tengo un primo que se fue a vivir la aventura a Europa, conoció a su actual esposa, ¿no? Una mujer de Noruega, y se casaron. Y cuando empezaron a tener sus hijos, un tema para ellos fue el tema del desayuno y la cena. Porque, por ejemplo, Noruega, pues es un país frío del norte, donde no hay muchos vegetales, frutas. Entonces, por ejemplo, allá se acostumbra la fruta como un postre. O Ok, sea, tú comes todo y después te dan una rebanada de sandía, una media naranja. La fruta ya es un postre, ok, ¿no? Porque además es dulce. Y aquí para mi primo, pues mexicano, pues la fruta era así como X, ¿no? Pues en todas partes hay frutas, pero por ejemplo para el desayuno era leche con chocolate y una concha, ¿no? O sea, un pan. Y entonces cuando empiezan, se enfrentan con el primer niño de que, oye, ¿qué le vamos a dar a comer? Oye, pues su leche y su pan. Y ella, no, ¿cómo crees? O sea, el pan no se debe, así no se empieza el día, hay que darle su huevo y si quiere una fruta, y si quiere un postre, una fruta. Y la leche, no, pues la leche tampoco se debe tomar así, o sea, entonces fue como, justamente, imagínate, si nosotros, ¿no? En español podemos tener como, malos entendidos por los sesgos, imagínate ahora entre dos personas de diferentes culturas, ¿no? no, y yo tengo algo que platicarte. Fíjate que hablando de estas temporadas que estamos cerrando, Iván, yo pasé un largo tiempo de dejar de ver a una amiga. Y de buenas a primeras, nos volvemos a encontrar. Ella está radicando en Europa y tuvo una niña. Después de diferentes situaciones y condiciones, tuvo una niña y mi amiga era la mujer más feliz del mundo. Y entonces yo para ese reencuentro anduve buscando arduamente un juego de aretes y uno de arracadas para que la mamá y la hija pues estrenaran en esta temporada aretes muy similares. Te juro que le invertí fácil 3 meses a encontrar ese juego de aretes y broqueles fue, ¿vale? Y cuando se le entregó, la puso cara de terror, así yo dije, algo está pasando, no sé qué está pasando, pero algo está pasando, ¿no? Y afortunadamente el papá se distrajo y rápidamente se fue. Mi amiga sacó los dos juegos y se los puso ella. Y yo me le quedé dije, ay, qué mala onda, o sea, yo buscándole para que tenga para su hija. Y ya. A después, en otra conversación me dijo, no amigo, lo que pasa es que aquí, los bebés no deben de perforarse los lóbulos. Es como muy mal visto, es como denigrante. Imagínate casi casi de que le dijiste que su hija era una esclava. Y yo, ay no, ¿cómo crees? Dice sí. Y tiene una connotación muy negativa. Así, de veras, muy mal visto. Es el peor gusto o estilo. Es una ofensa, pues, que tú digas algo similar. Y entonces que tú llegues ahí está como, márcala. Y dije, ay, no, pues perdón, yo no sabía. Dice, no, por eso me los puse. Dice, sí vi tu cara de que, oye, pero era para la niña, ¿no? O sea, nada más un par era tuyo, qué mala onda, ¿no? Dice, no, es muy mal visto que los niños tengan los lóbulos perforados. Ya cuando ellos son grandes y crecen y quieren entrar a la sociedad con unos lóbulos perforados y se ponen aletes, lóbulos o lo que sea, pues ya es otro En tema. su rollo. Pero a los niños se les protege de que se perforen los lóbulos. Por ley, en su país, no se permite que los niños traigan los lóbulos perforados. Por ley. Órale, órale. Y bueno, por esto, amigos, es que quisimos traer este tema de los sesgos, ¿no? Porque en función de lo que cada uno traiga en su bagaje personal, pues será la forma en que nos estemos desenvolviendo
y en función de con quienes interactuemos, será que tengamos diferentes comentarios o respuestas. Pero pues Fede, por el momento... Vamos a dejarlo hasta aquí, Iván, porque este tema nos va a dar para mucho y yo creo que nos va a nutrir al final. Perfecto. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook E Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast. y YouTube. Muchas gracias y cuidado con esos sesgos. Gracias a todos, excelente año, vamos empezando y nos vemos en la próxima. Que les traigan muchas cosas los reyes.